5 semanas en globo, de Julio Verne. Capítulo 1. El día 14 de enero de 1862 había asistido un numeroso auditorio a la sesión de la Real Sociedad Geográfica de Londres, Plaza de Waterloo 3. El presidente, Sir Francis comunicaba a sus ilustres colegas un hecho importante en un discurso frecuentemente interrumpido por los aplausos. Aquella notable muestra de elocuencia finalizaba con unas cuantas frases rimbombantes, en las que el patriotismo manaba a borbotones. Inglaterra ha marchado siempre a la cabeza de las naciones. Ya se sabe que las naciones marchan universalmente a la cabeza unas de otras, por la intrepidez con que sus viajeros acometen descubrimientos geográficos. Numerosas muestras de aprobación. El Dr. Samuel Ferguson, uno de sus gloriosos hijos, no faltará a su origen. Por doquier se escuchaba no, no. Su tentativa, si la corona el éxito, gritos de la coronará, enlazará, completándolas, las naciones dispersas de la cartografía africana. Una vehemente aprobación. Y si fracasa, gritos de imposible, imposible, quedará consignada en la historia como una de las más atrevidas concepciones del talento humano. Entusiasmo frenético. ¡Hurra! ¡Hurra!, aclamó la asamblea, electrizada por tan conmovedoras palabras. ¡Hurra por el intrépido Ferguson!, exclamó uno de los siguientes más expansivos. Resonaron entusiastas gritos. El nombre de Ferguson salió de todas las bocas, y fundados motivos tenemos para creer que ganó mucho pasando por gaznates ingleses. El salón de sesiones se estremeció. Allí se hallaba, sin embargo, un sinfín de intrépidos viajeros, envejecidos y fatigados, a los que su temperamento inquieto había llevado a recorrer las 5 partes del mundo. Todos ellos, en mayor o menor medida, habían escapado física o moralmente a los naufragios, los incendios, los tomahawks de los indios, los rompecabezas de los salvajes, los horrores del suplicio o los estómagos de la Polinesia. Pero nada pudo contener los latidos de sus corazones durante el discurso de Sir Francis y la Real Sociedad Geográfica de Londres. Sin duda, no recuerda otro triunfo oratorio tan completo. Pero en Inglaterra, el entusiasmo no se reduce a vanas palabras. Acuña moneda con más rapidez aún que los volantes de la Royal Mint. Se abrió, antes de levantarse la sesión, una suscripción a favor del Dr. Ferguson, que alcanzó la suma de 2.500 libras. La importancia de la cantidad recaudada guardaba proporción con la importancia de la empresa. Uno de los miembros de la sociedad interpeló al presidente para saber si el Dr. Ferguson sería presentado oficialmente. El doctor está a disposición de la asamblea, respondió Sir Francis ¡Que entre! Gritaron todos. Bueno, es que veamos con nuestros propios ojos a un hombre de tan extraordinaria audacia. ¿Acaso tan increíble proposición, dijo un viejo comodoro apoplético, no tenga más objeto que embaucarnos? ¿Y si el Dr. Ferguson no existiera?, preguntó una voz maliciosa. Tendríamos que inventarlo, respondió un miembro bromista de aquella grave sociedad. Hagan pasar al Dr. Ferguson, dijo sencillamente Sir Francis Y el doctor entró entre estrepitosos aplausos sin conmoverse lo más mínimo. Era un hombre de unos 40 años, de estatura y constitución normales. El subido color de su semblante ponía en evidencia un temperamento sanguíneo. Su expresión era fría y en sus facciones, que nada tenían de particular, sobresalía una nariz asaz, voluminosa, a guisa de Beauprés, como para caracterizar al hombre predestinado a los descubrimientos. Sus ojos, de mirada muy apacible y más inteligente que audaz,
otorgaban un gran encanto a su fisonomía. Sus brazos eran largos y sus pies se apoyaban en el suelo con el aplomo propio de los grandes andarines. Toda la persona del doctor respiraba una gravedad tranquila, que no permitía ni remotamente acariciar la idea de que pudiese ser instrumento de la más insignificante farsa. Así es que los hurras y los aplausos no cesaron hasta que, con un ademán amable, el doctor Ferguson pidió un poco de silencio. A continuación, se acercó al sillón dispuesto expresamente para él, y desde ahí, en pie, dirigiendo a los presentes una mirada enérgica, levantó hacia el cielo el índice de la mano derecha, abrió la boca y pronunció esta sola palabra: Excelsior. No, ni una interpelación inesperada de los señores Strict y Cobden, ninguna demanda de fondos extraordinarios por parte de Lord Palmerston para fortificar los peñascos de Inglaterra habían obtenido nunca un éxito tan completo. El discurso de Sir Francis M. había quedado atrás, muy atrás. El doctor se manifestaba a la vez sublime, grande, sobrio y circunspecto. Había pronunciado la palabra adecuada a la situación: Excelsior. El viejo Comodoro, completamente adherido a aquel hombre extraordinario, reclamó la inserción íntegra del discurso de Samuel Ferguson en los Proceedings of the Royal Geographical Society of London. ¿Quién era, pues, aquel doctor y cuál la empresa que iba a acometer? El padre del joven Ferguson, denotado capitán de la Marina inglesa, había asociado a su hijo desde su más tierna edad a los peligros y aventuras de su profesión. Aquel digno niño, que no pareció haber conocido nunca el miedo, anunció muy pronto un talento despejado, una inteligencia de investigador, una afición notable a los trabajos científicos. Mostraba, además, una habilidad poco común para salir de cualquier atolladero. No se apuró nunca por nada de este mundo, ni siquiera a la hora de servirse por vez primera en la comida del tenedor, cosa en la que los niños no suelen sobresalir. Su imaginación se inflamó muy pronto con la lectura de las empresas audaces y de las exploraciones marítimas. Siguió con pasión los descubrimientos que señalaron la primera parte del siglo XIX y soñó con la gloria de los Mungo Park, de los Bruce, de los Caillie, de los Liebellant e incluso, un poco, según creo, con la de Sheldrick, el Robinson Crusoe, que no le parecía inferior. ¿Cuántas horas bien ocupadas pasó con él en la isla de Juan Fernández? Aprobó con frecuencia las ideas del marinero abandonado. Discutió algunas veces sus planes y sus proyectos. Él habría procedido de otro modo, tal vez mejor, en cualquier caso, igual de bien. Pero, desde luego, jamás habría dejado aquella isla de bienaventuranza, donde era tan feliz como un rey sin súbditos. No, ni siquiera en el caso que le hubieran nombrado primer lord del almirantazgo. Dejo la consideración del lector si semejantes tendencias se desarrollaron durante su aventurera juventud lanzada a los cuatro vientos. Su padre, hombre instruido, no dejaba de consolidar aquella perspicaz inteligencia con estudios continuados de hidrografía, física y mecánica, acompañados de algunas nociones de botánica, medicina y astronomía. A la muerte del digno capitán, Samuel Ferguson tenía 22 años de edad y había dado ya la vuelta al mundo. Ingresó en el cuerpo de ingenieros bengalíes y se distinguió en varias acciones, pero la existencia del soldado no le convenía, dada su escasa inclinación a mandar y menos aún a obedecer. Dimitió y ya cazando, ya arborizando, remontó hacia el norte de la península india,
y la atravesó desde Calcuta a Surate, un simple paseo de aficionado. Desde Surate le vemos pasar a Australia y tomar parte, en 1845, de la expedición del capitán Sturt, encargado de descubrir ese mar Caspio que se supone existe en el centro de Nueva Holanda. En 1850, Samuel Ferguson regresó a Inglaterra y, más dominado que nunca por la fiebre de los descubrimientos, acompañó hasta 1853 al capitán McClure en la expedición que costeó el continente americano desde el estrecho de Bering hasta el cabo de Farewell. A pesar de todas las fatigas y bajo todos los climas, Ferguson resistía maravillosamente. Se hallaba a sus anchas en medio de las mayores privaciones. Era el perfecto viajero, cuyo estómago se reduce o se dilata a voluntad, cuyas piernas se estiran o se encogen según la improvisada cama, y que se duerme a cualquier hora del día y despierta a cualquier hora de la noche. Nada menos asombroso, por consiguiente, que hallar a nuestro infatigable viajero visitando, desde 1855 hasta 1857, todo el oeste del Tíbet, en compañía de los hermanos Twain Twite, para traernos de aquella exploración observaciones etnográficas de lo más curioso. Durante aquellos viajes, Samuel Ferguson fue el corresponsal más activo e interesante del Daily Telegraph, ese periódico que cuesta un penique y cuya tirada, que asciende a 140.000 ejemplares diarios, apenas logra abastecer sus millones de lectores. Así pues, el doctor era hombre bien conocido, pese a no pertenecer a ninguna institución científica ni a las reales sociedades geográficas de Londres, París, Berlín, Viena o San Petersburgo, ni al Club de los Viajeros, ni siquiera a la Royal Polytechnic Institution, donde su amigo, el estadista Cockburn, metía mucho ruido. Un día, Cockburn le propuso, para darle gusto, resolver el siguiente problema. Dado el número de millas recorridas por el doctor alrededor del mundo, ¿cuántas millas más ha andado su cabeza que sus pies, teniendo en cuenta la diferencia de los radios? O bien, conociendo el número de millas recorridas por los pies y por la cabeza del doctor, calcular su estatura con toda exactitud. Pero Ferguson continuaba manteniéndose alejado de las sociedades científicas, pues era feligrés militante, no parlante. Le parecía emplear mejor el tiempo investigando que discutiendo, y prefería un descubrimiento a 100 discursos. Cuéntase que un inglés se trasladó a Ginebra con intención de visitar el lago. Le metieron en un carruaje antiguo en el que los asientos estaban de lado, como en los ómnibus, y a él le tocó por casualidad estar sentado de espaldas al lago. El carruaje realizó pacíficamente su viaje circular y nuestro inglés, aunque ni una sola vez volvió la cabeza, regresó a Londres perdidamente enamorado del lago de Ginebra. El doctor Ferguson, por su parte, durante sus viajes, se había vuelto más de una vez, y de tal modo que había visto mucho. No hacía más que obedecer a su naturaleza, y tenemos más de un motivo valedero para creer que era algo fatalista, aunque de un fatalismo muy ortodoxo, pues contaba consigo mismo y hasta con la providencia. Se sentía más bien empujado a los viajes que atraído por ellos, y recorría el mundo a la manera de una locomotora, la cual no se dirige, sino que es dirigida por el camino. Yo no sigo mi camino, decía el doctor con frecuencia. El camino me sigue a mí. A nadie asombrará, pues, la indiferencia y sangre fría con que cogió los aplausos de la Real Sociedad. Estaba muy por encima de tales miserias, excepto de orgullo y más aún de vanidad. Le parecía muy sencilla la proposición que había dirigido al presidente Sir Francis Hemming, y ni siquiera se percató del inmenso efecto que había producido. Después de la sesión, el doctor fue conducido al Travellers Club, en Pall Mall, donde se celebraba un soberbio banquete. Las dimensiones de las piezas
servidas a la mesa guardaban proporción con la importancia del personaje, y el esturión que figuraba en tan espléndida comida no medía ni 1 centímetro menos que el propio Samuel Ferguson. Se hicieron numerosos brindis con vinos del Francia, en honor de los célebres viajeros que se habían ilustrado en las tierras de África. Se bebió a su salud o en su memoria, y por orden alfabético, lo que es muy inglés. Por Abadie, Adams, Adamson, Anderson, Arnaud, Bakey, Baldwin, Bard, Bautoda, Becke, Beltram, Duverba, Bimbanchi, Bolognesi, Bolwick, Bolsoni, Bonmay, Bryson, Brown, Bruce, Brownrollet, Burchell, Burkhardt, Burton, Caillier, Campbell, Chapman, Capleton, Clorreir, Colomier, Corval, Cumming, Canny, De Bono, Decken, Dedham, Dedvarth, Dixon, Douchard, Duchaillu, Duncan, Durand, Touloure, Duverrier, Etchard, Delauret, Ferret, Fresnel, Galmier, Galton, Jufreu, Goldberry, Hankan, Harnier, Hequart, Heugling, Houghton, Inverkaufmann, Knockbecher, Kraft, Comer, Lefeger, Lane, Lambert, Lamiral, Lampieri, John Lander, Richard Lander, Lefebvre, Lejeune, Lebellian, Livingstone, McCarthy, Maglar, Mason, Mansard, Moffat, Mollien, Monteiro, Morrison, Mungo Park, Neymans, Overweg, Panet, Partario, Pascal, Pierce, Eddy, Pinney, Pitrick, Ponset, Watts, Raffen, Rat, Trepman, Richardson, Riley, Ritchie, Rochet, Diarcut, Rangawi, Rocher, Ruppel, Saunier, Speak, Steitner, Tribaud, Thompson, Thornton, Toole, Tasney, Trotter, Tukey, Firwit, Bowdy, Basir, Vincent, Binko, Vogel, Wahlberg, Warrington, Washington, Wern, Weil y por último por el Dr. Samuel Ferguson, el cual, por su increíble tentativa, debía enlazar los trabajos de aquellos viajeros y completar la serie de los descubrimientos africanos. Capítulo 2. Al día siguiente, en su número del 15 de enero, el Daily Telegraph publicó un artículo concebido en los siguientes términos. África desvelará por fin el secreto de sus vastas soledades. Un Edipo moderno nos dará la clave del enigma que no han podido descifrar los sabios de 70 siglos. En otro tiempo, buscar el nacimiento del Nilo, Fontes Nili-Quer, se consideraba una tentativa insensata, una irrealizable quimera. El Dr. Barth, siguiendo hasta Sudán el camino trazado por Denham y Clapperton, el Dr. Livingstone, multiplicando sus intrépidas investigaciones desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el Golfo de Savence, y los capitanes Burton y Speke, con el descubrimiento de los grandes lagos interiores, abrieron 3 caminos a la civilización moderna. Su punto de intersección, al cual no ha podido llegar ningún viajero, es el corazón mismo de África. Hacia ahí deben encaminarse todos los esfuerzos. Pues bien, los trabajos de aquellos atrevidos pioneros de la ciencia quedarán enlazados gracias a la audaz tentativa del Dr. Samuel Ferguson, cuyas importantes exploraciones han tenido ocasión de apreciar más de una vez nuestros lectores. El intrépido descubridor se propone atravesar en globo toda África de este a oeste. Si no estamos mal informados, el punto de partida de su sorprendente viaje será la isla de Zanzíbar, en la costa oriental. En cuanto al punto de llegada, tan solo la providencia lo sabe. Ayer se presentó oficialmente en la Real Sociedad Geográfica la propuesta de esta exploración científica, y se concedieron
2.500 libras para sufragar los gastos de la empresa. Tendremos a vuestros lectores el corriente de tan audaz tentativa, sin precedente en los fastos geográficos. Como era de esperar, el artículo del Daily Telegraph causó un gran alboroto. Levantó las tempestades de la incredulidad, y el Dr. Ferguson pasó por ser un puramente quimérico, inventado por el señor Barnum, que después de haber trabajado en Estados Unidos, se disponía a hacer las Islas Británicas. En Ginebra, en el número de febrero de los boletines de la Sociedad Geográfica, apareció una respuesta humorística. Su autor se burlaba, con no poco ingenio, de la Real Sociedad de Londres, del Travellers Club y del fenomenal Esturión. Pero el señor Peterman, en sus Midlerhand, publicados en Gotha, impuso el más absoluto silencio al periódico de Ginebra. El señor Peterman conocía personalmente al señor Ferguson y salía garante de la empresa de su valeroso amigo. Todas las dudas se invalidaron muy pronto. En Londres se hacían los preparativos del viaje. Las fábricas de Lyon habían recibido el encargo de una importante cantidad de tafetán para la construcción de aerostatos, y el gobierno británico ponía a disposición del doctor el transporte Resolute al mando del capitán Pent. Brotaron estímulos, estallaron felicitaciones. Los pormenores de la empresa aparecieron muy circunstanciados en los boletines de la Sociedad Geográfica de París, y se insertó un artículo notable en los nuevos anales de viajes, geografía, historia y arqueología de B.A. Maltebran. Un minucioso trabajo publicado en el Zeitschrift Allgemeine Erkunde por el Dr. Conner demostró la posibilidad del viaje, sus probabilidades de éxito, la naturaleza de los obstáculos y las inmensas ventajas de la locomoción por vía aérea. No censuró más que el punto de partida. Creía preferible salir de Masua, Ancón de Abisinia, desde el cual James Bruce, desde 1768, se había lanzado a la exploración del nacimiento del Nilo. Admiraba sin reserva alguna el carácter enérgico del Dr. Ferguson y su corazón cubierto con un triple escudo de bronce que concebía e intentaba semejante viaje. El North American Review vio, no sin disgusto, que estaba reservada a Inglaterra tan alta gloria. Procuró poner en ridículo la proposición del doctor y le indicó que, hallándose en tan buen camino, no parase hasta América. En una palabra, sin contar los diarios del mundo entero, no hubo publicación científica desde el Journal des Missions Evangéliques hasta Revue Allgemeine et Coloniale, desde los anales de la propagación de la Foy hasta el Church Missionary Intelligence, que no considerase el hecho bajo todos sus aspectos. En Londres y en toda Inglaterra se hicieron considerables apuestas. Primero, sobre la existencia real o supuesta del Dr. Ferguson. Segundo, sobre el viaje en sí, que no se intentaría, según unos, y según otros, se emprendería pronto. Tercero, sobre si se tendría o no éxito. Y cuarto, sobre las probabilidades o improbabilidades del regreso del Dr. Ferguson. En el libro de las apuestas se consignaron enormes sumas, como si se hubiese tratado de las carreras de Epsom. Así pues, crédulos e incrédulos, ignorantes y sabios, fijaron toda su atención en el doctor, el cual se convirtió en una celebridad sin sospecharlo. Dio gustoso noticias precisas de sus proyectos expedicionarios. Hablaba con quien quería hablarle y era el hombre más franco del mundo. Se le presentaron algunos audaces aventureros para participar de la gloria y peligros de su tentativa, pero se negó a llevarlos consigo sin dar razón de su negativa. Numerosos inventores de mecanismos aplicables a la dirección de los globos le propusieron su sistema, pero no quiso aceptar ninguno. A los que le preguntaban si acerca del particular había descubierto algo nuevo, les dejó sin ninguna explicación y siguió ocupándose con una actividad creciente de los preparativos de su viaje.